¿No tienes suficiente hueso en tus encías para colocarte implantes dentales y no quieres someterte a injertos de hueso? ¿Hay alguna otra alternativa hoy en día para poder colocarte implantes dentales cuando no tenemos hueso suficiente en las encías, que no sean los injertos de hueso? ¿Qué técnicas existen hoy en día para poder colocar implantes dentales en zonas de hueso atrófico? En este video te voy a explicar cómo puede hacer tu dentista o tu cirujano para poder colocarte implantes dentales en ese hueso tan pobre que tienes en tus encías, sin necesidad de recurrir a los injertos de hueso. Hoy conocerás mediante este video las nuevas técnicas de expansión ósea. Bueno, para que entiendas bien esto de por qué no tenemos hueso, por qué nuestro dentista nos dice que tenemos muy poco hueso para poder colocar implantes y que esos implantes vayan con éxito a largo plazo, tenemos que entender primero qué es un implante. Un implante dental es un tornillo de titanio que va a ir metido en tu hueso, en el hueso de tus encías. Ese implante, una vez colocado, debe quedar totalmente rodeado de hueso, sumergido en ese hueso. Debe haber hueso y suficiente hueso alrededor de los implantes para poder garantizar de que ese implante se va a integrar perfectamente y luego se va a poder colocar tu muelita o tus muelitas sobre estos implantes y van a correr con un gran éxito, van a funcionar perfectamente. Un implante estándar normal, los que se suelen colocar habitualmente, tienen una determinada tipo de longitud y determinado tipo de diámetro. Ten en cuenta que un implante es como un cilindro. Ese cilindro debe tener una determinada longitud que hoy en día pueden variar entre 8 milímetros de largo, 10 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros. El estándar habitual que se suele colocar habitualmente en la mayoría de los casos donde tenemos suficiente hueso tendrá una longitud de unos 10-12 milímetros. Y también hay que tener en cuenta que ese cilindro de titanio, ese tornillo de titanio tiene un determinado diámetro. Los diámetros pueden variar entre 3,5 milímetros de diámetro, 4 milímetros de diámetro, 4,5, 5 milímetros. Más o menos es el estándar de diámetros de los implantes dentales. El que se suele colocar habitualmente también en huesos normales, cuando tenemos suficiente hueso, estará más o menos alrededor de un diámetro entre 4,5 milímetros, de pronto 5 milímetros de diámetro. Por lo tanto, tendríamos que tener suficiente anchura de hueso también para poder meter un implante que tiene un diámetro de 4 milímetros. En el vídeo anterior, este vídeo de aquí, hablábamos que cuando no teníamos altura suficiente de hueso, cuando perdemos dientes, vamos perdiendo hueso. Ese hueso donde estaba antes, esas raíces de tu diente que has perdido, ese hueso, si no ponemos nada en ese hueso y ya hemos perdido esas raíces de esos dientes, ya hemos perdido esos dientes, ese hueso poco a poco se va a ir desapareciendo, se va a ir reabsorbiendo. Él va a irse perdiendo tanto en altura como en anchura. En ese vídeo explicábamos qué podíamos hacer con unos implantes especiales, unos implantes ultra cortos, poder colocarlos cuando perdíamos altura de hueso. Hoy vamos a hablar del otro tema. ¿Qué hacemos cuando tenemos suficiente altura de hueso, pero no tenemos anchura de hueso? Tenemos huesos muy finos. En este caso, tenemos la alternativa de la expansión. Y para que me puedas comprender qué es la expansión, hay que tener en cuenta cómo se coloca un implante normal. Si quieres colocar un implante de un diámetro de 4 milímetros, por ejemplo, tú tienes o tu dentista tiene que hacer un agujerito, una perforación con un taladro especial de más o menos 4 milímetros de diámetro. Si tú quieres colocar un tornillo que tiene un ancho, un diámetro de 4 milímetros, tienes que crear un agujero de 4 milímetros para poder que entre ese implante. Pero ¿qué sucede si no tenemos esos 4, 5 o 6 milímetros para poder colocar ese implante de 4 milímetros? Resulta que tu problema es que tienes un hueso muy fino. Por ejemplo, tenemos un hueso de una anchura únicamente de 3 milímetros. Si tenemos una anchura de 3 milímetros, ¿cómo vamos a poder colocar un implante que es más ancho que esto? No podríamos hacer la técnica habitual. No podemos hacer un agujero en un hueso que mide 3 milímetros y resulta que ese agujero mide 4 milímetros. ¿Qué pasaría? Que nos quedaríamos sin hueso por los laterales. Por lo tanto, eso fracasaría. Aquí es donde viene la expansión.
A diferencia del taladro que hace tu dentista para colocar un implante de forma habitual, la expansión consiste en no taladrar, consiste en expandir, en ampliar, en abrir. Mediante las técnicas de expansión, tu dentista o tu cirujano puede colocar un implante que tiene un diámetro de 4 milímetros en huesos que tienen una anchura de 3 milímetros. Obviamente, para realizar estas técnicas no podemos utilizar ese taladro y esas fresas como lo hace tu dentista habitualmente. Tenemos que utilizar algunos instrumentos especiales que se llaman expansores. Los expansores son unos instrumentos de forma cónica que tienen varios diámetros y ellos van a ir entrando muy suavemente, muy delicadamente. Tu dentista tiene que ir colocando cada uno de esos expansores muy delicadamente en ese hueso tuyo que es muy fino, para ir poquito a poco abriendo, expandiendo. Para conseguir que la técnica tenga unos buenos resultados, además de que ese hueso sí hayas perdido anchura, tiene que cumplir una serie de características. Una de esas características es que ya que has perdido anchura, tenemos muy poquita anchura, unos 3 milímetros de anchura por ejemplo, sí debes contar con una muy buena altura de hueso. Una altura de más o menos 10-12 milímetros como mínimo. Si no tenemos suficiente altura de hueso, no podemos expandir porque podríamos arriesgar a que ese hueso se fracturase y no obtener los buenos resultados con la expansión. Otra de las características que tiene que tener ese hueso para poder expandir es que no debe ser demasiado duro, demasiado cortical, porque arriesgamos a que a medida vamos insertando los expansores para ir realizando esa expansión, podríamos correr el riesgo, tu cirujano, tu dentista podría correr el riesgo de que se fracturase ese hueso que está expandiendo. Una condición muy importante es que se debe tener suficiente experiencia para realizar este tipo de técnicas, porque no es tan fácil como hacer un agujero en un hueso normal, no. Expandir un hueso es una técnica que se debe realizar muy cuidadosamente, muy delicadamente, de una forma muy lenta, para poder garantizar de que ese hueso no se vaya a fracturar, que es muy fácil que se llegase a fracturar durante una expansión. Si se llega a realizar correctamente esta técnica, es una técnica muy agradecida. Ten en cuenta que un implante, si está rodeado de tu propio hueso, va a tener un éxito casi al 100% garantizado de que se va a integrar, a diferencia de los implantes colocados en hueso injertado, de los injertos de hueso, que esa sería otra opción cuando no tenemos suficiente anchura de hueso, los injertos de hueso. Pero ¿qué pasa con los injertos de hueso? Que trabajamos con huesos que no son propios tuyos generalmente, son huesos animales, huesos de otro origen. Por lo tanto, ese tipo de hueso no es tan garantizable de que ese implante se integre perfectamente, a no ser que se cumpla una serie de condiciones. Mediante la expansión estamos trabajando con tu propio hueso. Ese implante va a quedar rodeado de tu propio hueso, de las corticales que se han expandido de tu propio hueso. Por lo tanto, si se logra hacer correctamente la expansión, ese implante va a tener un alto porcentaje de que se integre perfectamente y de que tú puedas tener tus muelitas o tus dientes sobre esos implantes colocados. Entonces ya sabes, si tu dentista, tu cirujano ha visto en esa tomografía que te ha hecho para analizar cómo es ese hueso donde se pretende colocar esos implantes dentales que tú necesitas, y él te ha dicho que no tienes suficiente hueso, pregúntale qué tipo de pérdida de hueso tienes. Pregúntale si lo que has perdido es esa anchura de hueso. Pregúntale si hay suficiente altura de hueso. Pregúntale si existe o si conoce o si sabe realizar técnicas de expansión en ese hueso, que de pronto puede ser tu caso, para solucionar el poder colocar implantes sin necesidad de tener que recurrir a los injertos de hueso. Bueno, espero que toda esta información te haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna pregunta o alguna duda acerca de la expansión ósea, déjalo por favor aquí abajo en los comentarios y yo intentaré resolvértela lo antes posible. Sabes que los leo todos e intento responderlos lo antes posible. Y bueno, sin más que decir, me despido. Chao.